instantánea. A ver, corríjame si estamos correctos los que están en el chat. Lo último que hemos visto es aceleración instantánea. Para ver si estamos correctos. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos la clase de hoy. Estamos en aceleración instantánea. Hasta ahí hemos visto el sistema fijo. En el sistema móvil. En el sistema móvil, que llamamos normalmente normal tangencial. El sistema móvil. Entonces tenemos la trayectoria de la partícula. Vamos a dibujar la partícula en dos posiciones. Para la primera dibujamos tangencial y normal hacia el centro de curvatura. Aquí dibujamos tangencial y normal siempre perpendicular a la tangencial, pero hacia el centro de curvatura. Tendremos vectores unitarios, ¿no? E tangencial, E normal. Aquí habrán cambiado los vectores en dirección y sentido. Entonces, E tangencial prima, E normal prima. E tangencial prima, E normal prima, porque el sistema móvil se mueve con la partícula. En el sistema móvil, fíjese que el origen de coordenadas es la partícula misma. Entonces, el vector de posición es 0 en el sistema de coordenadas. No hay vector de posición. Dibujamos nuevamente una trayectoria curvilínea. Vamos a dibujar tangencial y normal. Y diremos, solo hay componente tangencial de la velocidad. La velocidad en el sistema normal tangencial solo tiene componente tangencial. Entonces decimos, velocidad es su magnitud por su respectivo vector unitario. Y solo hay tangencial, sería la ecuación simple de esa velocidad tangencial. Esto es la magnitud. Magnitud de la velocidad tangencial. Entonces solo tiene componente tangencial, no tiene componente normal. Seguimos. Tenemos la trayectoria. Sobre la trayectoria, la tangente, la normal, y ahora dibujamos el vector aceleración. Si dibujamos el vector aceleración, este vector tiene dos componentes. Aceleración tangencial, E tangencial, aceleración normal, E normal. ¿Y de dónde vienen esas dos componentes? De derivar la velocidad instantánea. Note que esta es velocidad instantánea.
Entonces, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad instantánea con respecto del tiempo. Y este también va a ser valor instantáneo. Es en este instante que estamos mostrando en la gráfica, y para ese instante estamos calculando la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser derivar el vector velocidad. ¿Y qué es el vector velocidad? Es su magnitud por su vector unitario que corresponde. Entonces, la aceleración quedará producto. Ninguno de ellos es valor constante. Entonces, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Note que aquí no hacemos la derivada del vector unitario cero, porque el vector unitario va variando en dirección y sentido. Si bien mantiene su dirección 1, o que es su magnitud 1, en dirección y sentido va variando. Para este caso será así, por eso lo hemos puesto prima, porque ha variado. Entonces no es un vector constante, su derivada es diferente de cero. Sin embargo, en las clases previa a la cuarentena, habíamos dado de trabajo demostrar que esto era enorme. Y hemos recibido los trabajos que mostraban eso. Entonces, nuestro vector aceleración, ¿qué queda? Con una primera parte y una segunda parte así. Nuestro vector de aceleración se descompone en dos: aceleración tangencial e tangencial, aceleración normal e normal. Siendo este término aceleración tangencial y siendo este aceleración normal. Entonces podríamos tener aceleración tangencial e tangencial más aceleración normal e normal. Tenemos entonces los dos componentes, las dos componentes del vector aceleración. En dirección tangencial depende de cómo varía la velocidad. En la dirección normal, hacia el centro de curvatura. Hablaremos ahora del radio de curvatura. Antes de proseguir, hablaremos del radio de curvatura y diremos: cuando tengo una trayectoria circular, con centro de compás en el centro del círculo y el valor del radio, puedo trazar toda la trayectoria. Puedo trazar toda la trayectoria circular. Con centro de compás aquí, tras toda la trayectoria circular. Entonces, la trayectoria circular, si el radio de curvatura es el radio del círculo. Para una trayectoria curvilínea, cualquiera que no sea circular, trayectoria curvilínea, por ejemplo, está
aquí encontraremos un radio de curvatura. Para esta otra porción, otro radio de curvatura diferente, porque es imposible encontrar un compás que desarrolle de un solo trazo esto, ¿no? No hay compás. Entonces se tiene que graficar por tramos, un radio de curvatura entre estos dos puntos, otro radio de curvatura y así. Entonces en una trayectoria curvilínea puede haber infinitos radios de curvatura. Entonces aquí ya no podemos hablar de radio, ¿no? Radio de trayectoria no hay. Solo en el círculo el radio de curvatura es igual al radio del círculo. Cuando la trayectoria es curvilínea, el radio de curvatura, entonces ya no hay radio del círculo. Hay varios radios de curvatura. ¿Cómo calculamos de una trayectoria determinada el radio de curvatura entre dos puntos? Vamos a suponer esta trayectoria y queremos calcular entre este punto y este punto el radio de curvatura. Trazamos tangentes a la trayectoria y luego perpendiculares a las tangentes. Y luego perpendiculares a las tangentes. Hasta un punto de intersección. Ese punto de intersección nos permite determinar una apertura de compás que nosotros le llamamos radio de curvatura, RO. Pero solo valdrá entre este y este punto, o sea, servirá solo para hacer ese trazo. Entonces el radio de curvatura se mide en metros y es para cualquier trayectoria curvilínea en los par de puntos que nosotros calculemos este radio de curvatura. O sea, no habrá un radio de curvatura para toda la trayectoria curvilínea. Habrá que ver en qué par de puntos está determinado este radio de curvatura. Entonces, seguimos. A ver, la aceleración entonces quedará, cuando hay variación de velocidad, habrá de magnitud de velocidad, habrá aceleración tangencial. Es normal. ¿No ve? Entonces yo puedo escribir, si nos fijamos, la aceleración total forma con la tangencial y la normal un triángulo rectángulo, con ángulo recto aquí. Entonces yo puedo a las magnitudes aplicarle Pitágoras. Y decir la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Así estarán vinculadas las magnitudes. Aceleración total, aceleración tangencial, aceleración normal. Estarán vinculadas las magnitudes de las aceleraciones en este sistema móvil. Notemos que cuando hablamos de la trayectoria circular de colegio conocíamos que la aceleración normal la llamamos centrípeta, v cuadrado sobre el radio. Pero esta aceleración centrípeta solo vale si la trayectoria es circular. Nosotros vamos a abundar en trayectorias curvilíneas que
para nada tienen que el radio de curvatura sea igual al radio de la trayectoria, ¿no? Ya hemos hecho la aclaración respectiva, entonces hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta a través del chat, puede. Bueno, y ahí sin eso dice, entonces mejor nos repasar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Estamos mirando el chat. Porque hace rato dijimos solo hemos hecho hasta aceleración instantánea. No me dijeron que habíamos hecho hasta radio curvatura. Bien, seguimos. Si no hay preguntas hasta ahí, entonces seguimos. Resumen de formulario, ¿no? Entonces, vector de posición vector de cambio de posición distancia recorrida rapidez media velocidad media velocidad instantánea cambio de velocidad vector cambio de velocidad en z en el intervalo de tiempo k medida en metros por segundo. Y luego en base a esto definimos aceleración media esto hay que eliminar, a ver, estamos mal, el cambio de velocidad, rectificamos, es solo cambio en X, cambio en y cambio en Z. Eso es vector cambio de velocidad. Mejor así eliminamos. Listo. Cuando entramos a aceleración media es cuando tenemos cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. Entonces, ahora sí, delta Bx a delta T por I, delta By a delta T por J más delta B
Z a delta T por K, y esto en metros por segundo. En metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración instantánea, todo diferencial, dvx a dt, dvy a dt, dvz a dt, también en metros por segundo al cuadrado. Hasta ahí aceleración instantánea. Y ahí terminaría el sistema fijo. Y ahora pasamos al normal tangencial. E tangencial. Y la aceleración dv a dt, E tangencial más v cuadrado sobre rho E normal. Esto en metros por segundo y esto en metros por segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos todo. Entonces, si contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 fórmulas, supuestamente, que tendría que saber usted para hacer los problemas de cinemática. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos esperando en el chat. Si alguien tiene alguna duda, por favor, a través del chat. Sí. ¿Alguna pregunta entonces hasta aquí? Estamos entregando hasta donde es el formulario de todo lo que es la cinemática. Sí, señor Puma, a ver qué es no. Bien, ya está entonces todo aclarado. Hasta ahí estamos dando por finalizada, digamos, nuestra cinemática de la partícula. Entraremos a la segunda parte, que hace a la dinámica de la partícula. Que hace a la dinámica de la partícula. En la dinámica siempre estamos acostumbrados a hablar de las fuerzas, ¿no? Pero veremos que más importante que las fuerzas, primero debemos hablar de las interacciones entre los cuerpos. Interacciones. Dos tipos de interacción que nos van a mostrar las fuerzas, cómo aparecen las fuerzas gracias a las interacciones. Gravitacional y eléctrica.
nuestro sistema solar que gira alrededor de una órbita elíptica, ¿no? Una órbita elíptica, aquí vamos a poner el Sol. Aquí la Tierra con sus dos movimientos, uno sobre su eje y otro alrededor del Sol. O sea, la Tierra tiene dos movimientos de rotación al respecto de su propio eje y de traslación respecto del Sol. En este punto importante, gracias a la interacción entre el Sol y la Tierra, se llama interacción gravitacional, la Tierra no se aleja del Sol, ¿no? Describe esta trayectoria debido a dos fuerzas que aparecen. El segundo subíndice nos indica sobre qué cuerpo está actuando. De la Tierra sobre el Sol y del Sol sobre la Tierra. Entonces, fuerza que actúa del Sol sobre la Tierra, fuerza que actúa de la Tierra sobre el Sol. Y esas forman un par. Entonces, interacción. Debido a esta interacción gravitacional, la Tierra no se va. Porque si no hubiera esta interacción gravitacional, la Tierra podría alejarse del Sol y se congela, ¿no? Bien. En la eléctrica orbital S, el núcleo positivo, y en el orbital S dibujamos un electrón negativo. Entonces, para que este electrón describa este orbital S, tiene que haber interacción entre el núcleo y el electrón. Entonces, fuerza del electrón sobre el núcleo y fuerza del núcleo sobre el electrón. Gracias a la aparición de esa interacción eléctrica, es posible que ese electrón vaya describiendo esta órbita elíptica. ¿No? Entonces, interacción gravitacional, interacción eléctrica. Las interacciones dan origen o nacimiento a las fuerzas. Basta colocar sobre una superficie una masa para que existan interacciones y mostraremos estas interacciones, ¿no? El piso reacciona sobre la masa M con una fuerza que le llamamos normal del piso sobre la masa M. Pero a su vez, la masa M actúa sobre el piso con una fuerza de la masa M sobre el piso, siempre por pares. También existirá el peso. El peso es la atracción de la Tierra sobre la masa M. Y en la Tierra dibujaremos la otra fuerza que dice la masa M sobre la Tierra. Pues basta que estemos simplemente apoyados sobre una superficie y ya hay interacción. Aunque no haya movimiento, ¿no? Ya hay interacción. Interacción entre los cuerpos, que son lo que originan las fuerzas. Entonces, para que existan fuerzas, tiene que haber interacción entre los cuerpos. ¿Listo? Una vez que hemos
razonado de esta manera para ver el origen de las fuerzas, ahora vamos a entrar a las leyes de Newton. Leyes de Newton que gobiernan la dinámica de la partícula. Segunda y tercera. La primera ley, que también recibe el nombre de principio de inercia. La segunda ley, que no tiene otra denominación. Y la tercera, principio de acción-reacción. Principio de acción y reacción. Hasta ahí está. Principio de acción y reacción. Entonces vamos a ir viendo en el desarrollo de estas leyes qué es lo más importante, ¿no? A ver, la primera, la segunda y la tercera. Su enunciación se enuncia así, en el orden, ¿no? Vamos a empezar. Y su aplicación, al revés, primero la tercera, luego la segunda y luego la tercera. La base de la solución de los problemas en la dinámica de la partícula es la tercera ley. Esa es la base. Si está mal la tercera, estará mal la segunda, estará mal la tercera. Entonces tenemos tercera, pasamos a la segunda, así en la resolución de los problemas, ¿no? Y a la primera. Si la tercera está bien, entonces la segunda puede estar, se corrige, y la primera puede estar bien. Pero si la tercera está mal, ya no corregimos nada. Entonces, esto se da en la resolución de problemas de dinámica. Bien. Iremos explicando entonces las leyes. Empezaremos por la primera ley, o principio de inercia. Principio de inercia. Dos cosas que trata este principio de inercia. Dice, esta masa M que está colocada, de acuerdo a esta primera ley, define dos posibilidades. Velocidad cero
y velocidad constante. Velocidad constante. Entonces, el movimiento es rectilíneo uniforme. Ya. Entonces decimos, el estado de reposo y el estado de movimiento define. ¿Pero qué movimiento? Rectilíneo uniforme, con velocidad constante. En ambos la aceleración es cero. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, para que se cumpla que no haya velocidad, su aceleración debe ser cero. Entonces, si hay una única fuerza actuando sobre este cuerpo, diremos si son varias fuerzas, en general diremos entonces fuerza masa por aceleración, mejor, ¿no? Entonces, si la aceleración es cero, aquí le podemos poner el carácter vectorial a lo que corresponda, ¿no? Entonces, si la aceleración es cero, sumatorio de fuerza igual a cero. Y esa va a valer también para aquí, porque si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, la primera ley lo que define es el estado de reposo o el estado de movimiento, pero con velocidad constante. Como esta última expresión es vectorial, podemos reemplazar por sus escalares. Entonces aparecerán tres ecuaciones. Resultante de fuerza en X, resultante de fuerza en y resultante de fuerza en Z. Y estas eran las expresiones de la primera ley. En estática, se llama primera condición de equilibrio. En estática, se llama primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Entonces, lo que más nos interesa de la primera ley es definir el estado de reposo y el de movimiento. Si es en línea recta, con movimiento rectilíneo, pero con velocidad constante. En ninguno de los dos casos hay aceleración. Y eso se cumplirá solo si la fuerza es única igual a cero. No hay fuerza. O la sumatoria de fuerza sobre la partícula o el cuerpo es cero. Entonces, mientras no se daría esa condición de que hay una fuerza resultante y la suma de fuerzas es cero, entonces estamos en lo correcto. A ver, en el chat. Antes de entrar a la segunda ley, que trae algunas otras derivaciones, veremos algunas preguntas en el chat. ¿Sí? A ver.
Sí, hasta este punto no hay ninguna pregunta. Bien, como no hay ninguna pregunta, entonces las expresiones de la primera ley son que no debe haber fuerzas resultantes sobre la partícula para que se cumpla esta ley. ¿No? Entramos a la segunda. Para la segunda ley, en colegio se vio dos proporcionalidades: fuerza proporcional a la masa, aceleración constante. Fuerza proporcional a la aceleración, masa constante. Todavía se hicieron gráficos, fuerza versus masa lineal, siendo la aceleración la constante. Fuerza versus aceleración, siendo la pendiente, en este caso, la masa. De estas dos se concluye un análisis muy simple, que la fuerza es masa por aceleración y se mide en newtons. Para el colegio estaba bien esa definición y ese análisis, ¿no? Análisis muy simple de las proporcionalidades, inclusive sus gráficas, y la conclusión que se sacaba a partir de eso. Previo a entrar en cómo se llega a esta expresión fuerza-masa por aceleración, vamos a hablar de lo que se llama cantidad de movimiento lineal. De una partícula. Cantidad de movimiento lineal de una partícula. Cantidad de movimiento lineal de una partícula. ¿Cómo definimos este vector? El vector cantidad de movimiento lineal es la masa por la velocidad. Acuérdense, escalar por vector nos da vector. Quiere decir que la cantidad de movimiento lineal, que llamamos P, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Sus unidades en el sistema internacional son masa en kilogramos, producto por la velocidad en metros por segundo. No tiene nombre específico. Para variar este vector velocidad, variar este vector cambio en la cantidad de movimiento, diremos, tengo dos opciones. Puedo variar la masa en masas grandes o pequeñas. Y la velocidad puedo variar velocidades altas y bajas velocidades. Velocidades altas y velocidades bajas. En esa combinación, por ejemplo, podemos poner una pelota de fútbol. Masa, no diremos muy grande, mediana,
masa, entonces, mediana. Velocidades bajas, no muy altas velocidades, también de valor mediano, ni altas ni bajas, ¿no? El jugador puede detener el balón. ¿Qué significa detener el balón? El balón viene con velocidad y lleva su velocidad a cero cuando ha detenido con su pie, con su pierna. Detiene el balón. Está llevando de velocidad que tenía a cero. Entonces cambia su cantidad de movimiento lineal. Primero va a tener una cantidad de movimiento lineal y luego va a tener cero. Si su velocidad es cero, su cantidad de movimiento lineal es cero. Pero el jugador también puede desvía el balón a otra dirección y a otro sentido, ¿no? Desvía el balón. Entonces venía con una velocidad y desvía a otra velocidad prima, que puede variar en magnitud, dirección y sentido, porque algo de energía se pierde en el choque con su pie, con su pierna, que coloca el jugador para desviar. Entonces hay un ejemplo de una masa que no es muy grande y velocidades que no son muy altas, ¿no? No son muy altas. Comparativamente a lo que vamos a analizar en la pelota de racket, ¿no? Fíjese la diferencia de pelota de fútbol a pelota de racket. La pelota de racket es de masa pequeña, pero sus velocidades que desarrolla esa masa pequeña son altas. Aquí sí son altas velocidades. Además, la pelota rebota con techo paredes. Es decir, cambia su velocidad permanentemente. En cada rebote con techo, con pared, está cambiando su velocidad en magnitud, dirección y sentido. Va cambiando permanentemente y a altas velocidades. Entonces, una masa pequeña que va variando permanentemente su cantidad de movimiento lineal debido a que la velocidad va cambiando en magnitud, dirección y sentido. Permanentemente. Entonces ahí mostramos un cambio de la cantidad de movimiento lineal cada que cambia la velocidad, ¿no? Para la masa pequeña. Entonces se puede hacer combinaciones de masas grandes, velocidades bajas, masas grandes, velocidades altas, masas pequeñas, velocidades altas, más pequeñas, velocidades bajas. Se puede hacer todas las combinaciones y estas combinaciones permiten variar la cantidad de movimiento lineal de las partículas. Entonces hemos introducido un nuevo vector, cantidad de movimiento lineal, vector, masa por velocidad. No olvidemos que como es vector, puede tener tres componentes. En el sistema tridimensional, y la velocidad también puede tener tres componentes. Entonces yo escalarmente podría escribir en X
MBX, en Y, MBY, y en Z, MBZ. Escalar. O sea, la cantidad de movimiento lineal tendrá 3 componentes escalares. Ahora sí entramos a la verdadera conceptualización de la segunda ley. La segunda ley dice, la fuerza es la velocidad de cambio de la cantidad de movimiento lineal. Así queda definida la fuerza. Velocidad con la que cambia la cantidad de movimiento lineal. Derivada con respecto al tiempo del producto MB, de ese producto escalar. Pero ese producto escalar tiene 2 posibilidades. O la masa es constante o la masa es diferente de constante, variable. 2 posibilidades de derivación. Entonces vamos a analizar primero M constante. Si la masa es constante, esta fuerza queda, la masa sale fuera de la derivada por ser constante. Y esta derivada de la velocidad con respecto al tiempo la llamamos aceleración. Entonces, para el caso de M constante, llegamos a la ecuación vectorial, fuerza, masa por aceleración. Había sido vectorial, no había sido escalar como suponía este razonamiento, ¿no? Sí. Sino la naturaleza de la fuerza vectorial de la misma dirección y sentido que la aceleración la fuerza. Esto es en el caso de única fuerza. Si son varias fuerzas, la resultante, entonces esto será válido para varias fuerzas. Entonces hay que buscar la resultante de las fuerzas. ¿En qué ecuaciones va a derivar? 3 componentes la fuerza. Tres componentes la fuerza, 3 componentes la aceleración. Y yo puedo escribir entonces 3 ecuaciones escalares. Sumatoria de fuerza en X, masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración en Y. Sumatoria de fuerza resultante de fuerza en Z, masa por aceleración en Z. Este es el campo escalar de nuestro análisis. Y todo se mide en newtons. Las fuerzas se miden en newtons. ¿Cómo está definido el newton? El newton es kilogramo metro segundo al cuadrado. Eso es newton en el sistema internacional. Hasta aquí. Si existen algunas preguntas, háganme conocer a todos del chat, porque ya estaríamos
a punto de finalizar la clase. Entonces, la siguiente clase es continuamos para m variable, ya no para m constante, cómo se va a comportar. Entonces, en este razonamiento conceptual de las derivadas, la segunda ley ya no solo se hace para fm por a, sino que vamos a ver las variaciones cuando hay masa variable, cómo se comporta la segunda ley. Estamos esperando algunas preguntas, si hubiera. Estimamos que la próxima clase, que es con ustedes el día miércoles, estaremos casi terminando la parte de la dinámica y el jueves ya empezaremos los problemas, ¿no? Empezaremos los problemas. Estamos esperando si hubiera alguna pregunta, algo que necesite de aclaración. La clase del día viernes ya está en el Classroom, ya la hemos subido al Classroom. Si quieren volverla a tener, pueden bajarla del Classroom. Bien. No habiendo preguntas, la última vez revisamos el chat. No habiendo preguntas, entonces vamos a